Hola, bienvenidos una vez más a Espíritu Católico. Te habla Francisco Calderón. Vamos a hacer una nueva reflexión del tiempo cuaresmal. Vamos a ver que hay un camino ascendente en la cuaresma. Nosotros vamos siendo guiados hacia lo que es el arrepentimiento para el perdón de los pecados y a lo que es también la reflexión de nuestra vida para conversión. Vamos a basarnos en las lecturas de la misa de Génesis 12, del 1 al 4, donde se nos narra cómo Dios llama a Abraham a salir de su tierra. Y también vamos a basarnos en el Evangelio de San Mateo 17, versículos del 1 al 9, en donde se nos habla de la transfiguración de Jesús. A mí me gustaría que ustedes lean estos versículos en su propia Biblia, en su casa, para que puedan complementar el estudio de forma personal. Entonces les recuerdo los versículos. Vamos a hablar de Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 4, cuando Abraham sale de su tierra, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, donde se nos habla de la transfiguración de Jesús. Bien, el camino cuaresmal es un camino de fe. Es el camino donde hay que salir de la comodidad de nuestra rutina para ir al encuentro de Dios. La vida verdadera no es la vida presente. Nuestra Pascua se cumplirá en el cielo, cuando estemos para siempre en la presencia de Dios. Mientras estamos en la tierra, debemos acercarnos al Señor, Dios y Creador de todas las cosas. La misma historia ha demostrado siempre que cuando el ser humano vive sin tomar en cuenta a Dios, su vida es una tragedia en la que hay soledad, incertidumbre, hay duda, temor, viene la violencia, la tristeza, el odio, la división y la guerra. El hombre que quiere vivir separado de Dios se llena de orgullo y de vanidad. El egoísmo es la regla de este mundo. Vemos en las Sagradas Escrituras el egoísmo de Esaú, por ejemplo, que vendió su bendición, su primogenitura, por un plato de comida. Vemos en Caín la envidia contra su hermano Abel, y llegó a quitarle la vida a su propio hermano. Vemos al rey Saúl envidiar y odiar a David, lo cual lleva a Saúl a desobedecer vez tras vez a Dios, al grado de consultar a una hechicera, lo cual Dios había prohibido, en lugar de ir humildemente a consultar a Dios. También vemos el triste ejemplo de Sansón. Este ejemplo nos enseña que aún teniendo la bendición de Dios, el orgullo en algunos puede más, y Sansón estuvo jugando con el poder que Dios le dio, hasta que sus enemigos lo vencieron, lo humillaron y lo mataron. Porque dice la Escritura, lo que no sabía Sansón es que Dios ya no estaba con él. Qué tristes ejemplos de lo que es vivir lejos de Dios, de lo que es tomar a la ligera la presencia y el amor de nuestro Creador. Y así el mundo vive con inseguridad, inventando su propia religión, rechazando la religión verdadera de Dios. ¿Cuál es el resultado? Falta de dominio propio, de inteligencia y sabiduría para saber cómo andar en esta vida. Y esto trae rebelión contra todo lo bueno y lo santo, contra el plan original de Dios para el ser humano. Dios nos hizo para ser felices, para conocerlo a Él y así entender la verdadera libertad de los hijos de Dios. Porque el camino de Dios es el camino de la paz en medio de cualquier situación adversa. La vida de Dios es la vida verdadera. A Abraham, Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, de su aparente seguridad, donde lo tenía todo. Ahí Abraham tenía bienes materiales, familia, estabilidad. Sin embargo, Dios le dio mucho más cuando Abraham obedeció y dio el paso de fe, dejando atrás la apariencia para caminar hacia la realidad. Este mundo es una apariencia, la vida de Dios, la vida espiritual, es la vida verdadera. Así debemos caminar hoy nosotros en esta Pascua hacia la verdad de Jesucristo. Así debemos caminar hacia la oración, dejando la comodidad de quizá dormir un poco más.
Así debemos caminar yendo a misa, poniendo atención al mensaje de Dios, participando en cada oración. Así debemos caminar hacia una vida de dominio propio por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a dirigir nuestros pasos en una forma pacífica, en una forma llena de paz, de obediencia, de santidad. Pues la mayoría de los problemas en este mundo se deben a la falta de este dominio propio. Jesucristo nos enseña a ser mansos y humildes, a la vez que valientes y osados, pero para lo bueno. Jesús también dejó la comodidad para ir al desierto, para ser tentado por el diablo. Y Jesucristo lo venció porque el Señor no se aferró a esas comodidades, ni a su familia, ni a dormir en su casa. En cualquier lugar Jesús sabía que Dios Padre estaba con él y eso era suficiente. Jesús tenía dominio propio, autocontrol de su mente, corazón y decisiones, porque vino a hacer la voluntad del Padre y nunca olvidó el origen divino de su misión. El camino de la Cuaresma es un camino de renuncia a algunas cosas para ganar otras cosas mejores. Es el camino de dejar la aparente comodidad para hacer la voluntad de Dios, unidos a Jesucristo mediante su Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se transfigura delante de 3 de sus discípulos, nos muestra lo que seremos si creemos en Él y si lo seguimos, dejando las redes como Pedro y Juan y otros de sus discípulos, dejando nuestra vida rutinaria a un lado. Nuestra vida resplandece cuando estamos unidos a Dios. Él cambia nuestros planes y nuestros caminos. Él cambia nuestra naturaleza y nos sumerge en la vida de su Espíritu. Cuando Jesús se transfiguró, Pedro, Juan y Santiago querían quedarse ahí, en ese monte alto que representa la comunión con Dios, la oración, el acercarnos a Dios Padre. Esto representa la vida espiritual elevada, donde podemos ver a Dios en toda su gloria. Ellos ya no querían regresar a su vida normal, pero Jesús los llevó de vuelta a bajar el monte. ¿Para qué? Para que siguieran siendo testigos de su amor, para que fueran iluminados como Él, transfigurados como Él, a repartir su amor, su perdón, su palabra, su misericordia, su vida eterna. Jesús nos dice en esta Cuaresma: ven, sígueme. Hoy debemos decidir a quién vamos a seguir, si al Hijo de Dios que viene a este mundo a mostrarnos la vida verdadera, llena de paz, justicia, salvación, amor, perdón, valor, fe y esperanza. O si vamos a seguir a este mundo y su vida artificial, vacía, aparente, llena de mentira y corrupción, de tristeza y de soledad. El camino cuaresmal es un camino de fe. Es el camino donde hay que salir de la comodidad de nuestra rutina para ir al encuentro de Dios. La vida verdadera no es la vida presente. Nuestra Pascua se cumplirá en el cielo cuando estemos para siempre en la presencia de Dios. Mientras tanto, vivir en santidad para Dios es vivir con alegría y libertad verdaderas. Dice San Agustín: los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Así pues, en este tiempo cuaresmal, salgamos de esa comodidad. Démosle gracias a Dios por darnos la fuerza, la salud, la vida. Si alguno no puede salir de su casa, puede hacer oración en su mismo hogar. En todo lugar y momento donde estemos, dediquémosle minutos, dediquemos nuestra vida entera a Dios y entendamos esa parte tan hermosa de que nosotros ya descansaremos eternamente cuando se cumpla nuestra Pascua en la presencia del Padre junto con Jesucristo, el Espíritu Santo, María Santísima y todos los santos de la historia cuando estemos en su reino. Pero para eso debemos sembrar en esta tierra. Esta Pascua es una buena oportunidad para hacerlo, para continuar en este camino de fe, en el camino del Señor. Muchas gracias damos a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje. Que esta Pascua sea para nosotros ese tiempo de alegría. Recordemos, santidad es alegría.